El director descubrió que la conserje hablaba 10 idiomas, lo que ella dijo por teléfono. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la Ciudad de México despuntaba entre los rascacielos, cuando Emilio Velázquez estacionó su sedán negro en el lugar reservado para el director del Instituto Educativo Estrella del Mañana, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la capital. A sus 48 años, Emilio cargaba no solo con el peso de la responsabilidad de dirigir aquella escuela, sino también con las marcas de una vida dedicada a la educación. Las canas en sus sienes contrastaban con su semblante aún juvenil, y sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con una curiosidad que ni los años ni las decepciones habían logrado borrar. El Instituto Estrella del Mañana no era una escuela cualquiera. Ubicado en el barrio de Las Lomas, el complejo educativo se extendía por un área verde envidiable, con instalaciones modernas y profesores de renombre. Allí estudiaban los hijos de la élite capitalina, herederos de fortunas y apellidos importantes. Pero Emilio siempre había insistido en mantener un programa de becas para alumnos de comunidades menos favorecidas. Era su pequeño acto de resistencia contra el elitismo que, irónicamente, financiaba gran parte de aquel sueño. «Buenos días, don Emilio». La voz animada de doña Socorro, la recepcionista de mediana edad que trabajaba en la escuela desde hacía casi 2 décadas, lo recibió tan pronto cruzó las puertas principales. «Buenos días, Socorro». «¿Alguna novedad?», preguntó él, ajustándose la corbata azul marino que complementaba su traje gris. La doctora Mariana ya llegó y pidió que le avisara que necesita hablar sobre la reunión con los patrocinadores del proyecto de robótica. Emilio asintió reprimiendo un suspiro. Mariana Gutiérrez, la subdirectora, era tan competente como ambiciosa. Graduada en administración con un MBA en el extranjero, había sido contratada hacía 2 años y desde entonces había implementado una serie de cambios que, aunque traían resultados financieros positivos, a veces parecían alejar a la escuela de su misión educativa original. Al caminar por los impecables pasillos del instituto, Emilio saludaba a alumnos y empleados, intentando mantener viva su filosofía de que una escuela estaba hecha por personas, no por sus instalaciones o resultados en exámenes estandarizados. Fue en ese trayecto cuando sus oídos captaron una conversación entre 2 profesores en la sala de maestros, cuyas puertas estaban entreabiertas. ¿Sabías que Soledad habla 10 idiomas? Pues sí. Carmen de la biblioteca me contó que la escuchó hablando en alemán por teléfono el otro día. ¡Alemán! Y dicen que también habla mandarín, árabe, ruso. Emilio disminuyó el paso, intrigado. Soledad Reyes era la conserje del turno matutino, una mujer de unos 40 y tantos años, de piel morena y cabello rizado, siempre recogido en un moño discreto. Una empleada eficiente, pero casi invisible, en el ajetreado día a día de la institución. La idea de que aquella mujer silenciosa, cuyas manos ásperas delataban años de trabajo duro, dominara tantos idiomas, despertó en el director una curiosidad que no podía explicar. Antes de que pudiera escuchar más, la voz de Mariana lo alcanzó en el pasillo. Alta, elegante, con el cabello negro y liso, siempre impecablemente peinado, la subdirectora tenía una presencia que exigía atención. «Emilio, necesitamos finalizar la propuesta para los patrocinadores antes de mañana. Creo que podemos aumentar el monto solicitado en al menos un 30%. Hice un análisis de mercado y...». Mientras Mariana hablaba, los pensamientos de Emilio divagaban. 10 idiomas. ¿Cómo podría una conserje dominar 10 idiomas? ¿Qué historia habría detrás de aquella mujer? «Emilio, ¿me estás escuchando?» «Perdón, Mariana. Estaba pensando en el proyecto. Vamos a mi oficina a discutir los detalles». Durante el resto de la mañana, incluso mientras trabajaba con Mariana en los números y estrategias para el proyecto de robótica, Emilio no lograba sacar a Soledad de sus pensamientos. Después del almuerzo, decidió caminar por el sector donde sabía que la encontraría. El instituto era grande, con varios bloques interconectados.
El bloque C, donde estaban los laboratorios de ciencias, estaba prácticamente vacío a esa hora. Al doblar un pasillo, Emilio divisó a Soledad. Limpiaba meticulosamente las ventanas, moviéndose con una eficiencia silenciosa. De cerca, se notaba que, a pesar de la simplicidad, había una dignidad en su postura, una especie de elegancia discreta que contrastaba con el uniforme sencillo de conserje. Emilio estaba a punto de acercarse cuando el celular de Soledad sonó. Ella contestó, y lo que siguió dejó al director estupefacto. La mujer comenzó a hablar en un idioma que él reconoció como francés, y no un francés básico, sino fluido, con una pronunciación que se recordaba a las calles de París. «Oui, je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais on doit être prudent cette fois». La conversación duró pocos minutos, pero fue suficiente para confirmar a Emilio que los rumores tenían fundamento. Cuando Soledad colgó, había una expresión preocupada en su rostro, algo que desapareció rápidamente en cuanto notó la presencia del director. «Don Emilio, disculpe, no lo vi ahí. ¿Necesita algo?» «No, Soledad, solo estoy haciendo mi ronda habitual». Emilio sonrió, tratando de disimular el hecho de que la había estado observando. «Pero ya que nos encontramos, quería felicitarla por el excelente trabajo. Los laboratorios nunca han estado tan bien cuidados». Un leve rubor coloreó las mejillas de Soledad, como si no estuviera acostumbrada a recibir elogios. «Gracias, don Emilio. Solo hago mi trabajo. Y lo hace muy bien. Ah, no sabía que hablaba francés». Los ojos de ella, de un ámbar intenso, se agrandaron por un instante antes de volver a la expresión neutra habitual. «Aprendí un poco por necesidad». Desvió la mirada, volviendo su atención a la ventana que limpiaba. «Con permiso, tengo que terminar aquí antes del inicio de las clases de la tarde». Emilio asintió percibiendo su incomodidad. «Claro, no voy a quitarle más tiempo». Al alejarse, 1000 preguntas bullían en su mente. ¿Quién era realmente Soledad Reyes? ¿Cómo una conserje de escuela había aprendido francés con tal fluidez? Y si el rumor fuera cierto, y ella hablara no solo francés, sino otros 9 idiomas, ¿cómo y por qué mantenía ese conocimiento en secreto? Aquella tarde, durante una tediosa reunión administrativa, Emilio se encontró observando el currículum de Soledad en su computadora. La información era mínima. Nacida en un pueblo de Oaxaca, bachillerato completo, experiencia previa en 1900, servicios generales en hoteles. Nada que sugiriera a una políglota. La discrepancia entre lo que veía en el papel y lo que había presenciado solo aumentaba su curiosidad. Por la noche, mientras conducía de regreso a su apartamento en la colonia Roma, Emilio no podía dejar de pensar en Soledad. Había algo en la historia de aquella mujer que lo intrigaba profundamente, algo que sentía que necesitaba descubrir. No era solo curiosidad profesional, sino una conexión inexplicable, como si el destino hubiera cruzado sus caminos por alguna razón que aún no comprendía. Al llegar a casa, se preparó para otra noche solitaria desde el fin de su matrimonio con Elena, 3 años antes. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban en las luces de la Ciudad de México, sino en los misterios escondidos tras los ojos ámbar de una conserje que hablaba francés como una parisina. En los días siguientes, Emilio observó a Soledad con una mirada renovada. La conserje seguía cumpliendo sus funciones con la misma eficiencia discreta de siempre, pero ahora el director lograba percibir pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La postura elegante a pesar del trabajo físico, la forma en que sus ojos recorrían los titulares de los periódicos olvidados en la sala de profesores, el modo en que escuchaba, atenta, las conversaciones en lenguas extranjeras de los alumnos de intercambio. Una mañana de miércoles, Emilio decidió que era hora de un acercamiento directo. Esperó la hora en que Soledad solía hacer una pausa para el café en la pequeña cocineta utilizada por los empleados. Estaba sola, con las manos envolviendo una taza sencilla, la mirada perdida en la ventana que daba al jardín interior de la escuela. «Buenos días, Soledad. ¿Puedo acompañarla?» Ella se sobresaltó levemente,
como si la hubieran arrancado de pensamientos distantes. «Claro, don Emilio, siéntese, por favor». Emilio se sirvió un café y se sentó frente a ella. Por unos instantes, un silencio incómodo flotó entre ellos. Fue Soledad quien, sorprendentemente, lo rompió. «Usted me ha estado observando estos últimos días». No era una pregunta, sino una constatación, dicha sin acusación, solo como quien nota un hecho evidente. Emilio sintió que se le calentaba la cara. «Perdón si la hice sentir incómoda. Es que, bueno, escuché algo que despertó mi curiosidad». Soledad bajó los ojos hacia la taza. «Los idiomas». «Sí». Emilio sonrió aliviado por no tener que elaborar. «¿Es verdad? ¿Realmente habla 10 lenguas?» Un suspiro escapó de los labios de Soledad antes de que respondiera. 9, en realidad. Todavía estoy aprendiendo la 10ª. La confirmación, dicha con tanta naturalidad, dejó a Emilio momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente logró hablar, su voz salió más animada de lo que pretendía. «Eso es extraordinario, Soledad. Francés, alemán, inglés, francés, español, italiano, alemán, ruso, árabe, mandarín y japonés». Enumeró con una pizca de orgullo que no pudo disimular. «Estoy estudiando hindi ahora. ¿Cómo aprendió todos esos idiomas?» El semblante de Soledad se cerró ligeramente, como si una nube hubiera pasado sobre el sol. «Es una larga historia, don Emilio». «Tengo tiempo», consultó su reloj. «De hecho, cancelé mi próxima reunión». Soledad lo estudió, por un momento, como si evaluara sus intenciones. Lo que sea que haya visto en los ojos del director debe haberla convencido, pues asintió levemente. «Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca. Mi madre, doña Guadalupe, trabajaba como empleada doméstica en la casa de una familia acomodada. El patrón era un diplomático jubilado, profesor universitario, que tenía una biblioteca impresionante». Una sonrisa nostálgica iluminó su rostro. «Desde pequeña iba con mi madre al trabajo durante las vacaciones escolares. Mientras ella limpiaba, yo me quedaba en la biblioteca fascinada por todos aquellos libros. ¿Y el diplomático le permitía leer? No solo lo permitía, sino que me animaba. Don Javier era su nombre. Cuando notó mi interés, comenzó a enseñarme inglés. Decía que yo tenía un oído musical para los idiomas. Después vino el francés, que él hablaba con fluidez por haber vivido años en París. A los 12 años, yo ya era bilingüe». Emilio escuchaba, fascinado. La imagen de una niña pobre de un pueblo de Oaxaca, hija de una empleada doméstica, absorbiendo idiomas como una esponja, era tan inspiradora como improbable. Don Javier tenía un nieto, Daniel, algunos años mayor que yo. Estudiaba en un P900 colegio internacional y venía a pasar las vacaciones con su abuelo. Nos hicimos amigos y él me ayudó con el español y el italiano. La expresión de Soledad se suavizó con el recuerdo. ¿Y los otros idiomas? Cuando tenía 17 años, don Javier falleció. En su testamento dejó una pequeña cantidad para que yo pudiera estudiar. No era mucho, pero fue suficiente para que hiciera cursos técnicos de idiomas. El alemán y el ruso vinieron en esa época. Hizo una pausa, como si decidiera cuánto revelar. Después, la vida me llevó por caminos inesperados. ¿Qué caminos? Soledad dudó, sus dedos tamborileando en la taza ya vacía. Trabajé como intérprete para una agencia de turismo. Viajé bastante. Conocí muchos países. Así fue como aprendí árabe, en un periodo que viví en Egipto. El mandarín y el japonés vinieron después, cuando trabajé como traductora para empresarios mexicanos en negociaciones en Asia. Había algo en la manera como contaba su historia que sugería a Emilio que mucho estaba siendo omitido. Las lagunas temporales, las transiciones abruptas entre un trabajo y otro, los detalles nebulosos sobre cómo una joven de un pueblo de Oaxaca habría conseguido tantas oportunidades internacionales sin una formación académica formal. ¿Y cómo terminó como conserje aquí en el instituto?
La pregunta pareció tocar un punto sensible. Soledad desvió la mirada, fijándola en algún punto distante a través de la ventana. No todas las historias tienen finales felices, don Emilio. Digamos que tuve que empezar de cero. Volver a México después de muchos años fuera no fue fácil. Necesitaba un trabajo y ser conserje era algo que podía hacer sin muchos cuestionamientos sobre mi pasado. El dolor velado en sus palabras hizo que Emilio se arrepintiera de la pregunta. Claramente, había heridas no cicatrizadas allí, secretos que Soledad no estaba lista para compartir. Perdone mi indiscreción, no pretendía. Está bien. Ella lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue hace mucho tiempo. Un silencio se instaló entre ellos, más cómodo que el anterior, como si una barrera invisible hubiera sido parcialmente derribada. Emilio reflexionaba sobre la extraordinaria trayectoria de aquella mujer, sobre los talentos escondidos tras la fachada simple de conserje. Soledad, ¿ha pensado en usar sus conocimientos de otra forma? ¿Enseñar, tal vez? Ella soltó una risa corta casi amarga. Enseñar, sin diplomas, sin certificaciones. ¿Quién contrataría a una conserje como profesora de idiomas? Yo la contrataría. Las palabras salieron de los labios de Emilio antes de que pudiera pensar. Soledad lo miró, sorprendida. ¿Qué? Tenemos un grupo de alumnos que se reúne semanalmente para prácticas de conversación en lenguas extranjeras. Es un proyecto extracurricular. Sería maravilloso si pudiera orientarlos, compartir sus experiencias culturales, ayudarlos con la pronunciación. Don Emilio, no sé si es una buena idea. La inseguridad era palpable en su voz. Los padres de estos alumnos pagan una fortuna por la educación de sus hijos. ¿Qué pensarían al saber que la conserje está enseñando idiomas? Pensarían que sus hijos tienen la suerte de aprender con alguien que vivió las culturas, que respiró los idiomas. No solo los estudió en 1910 libros. Emilio se inclinó hacia adelante, entusiasmado. Además, sería un trabajo remunerado aparte, claro. Soledad parecía dividida entre el miedo y la tentación. Sus ojos, por primera vez desde que Emilio la conocía, brillaban con una chispa de esperanza. ¿Puedo pensarlo? Claro, tómese el tiempo que necesite. En ese momento, la puerta de la cocineta se abrió y Mariana entró. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena, el director y la conserje sentados juntos, conversando como viejos amigos. Un leve fruncimiento de cejas delató su sorpresa. Emilio, te he estado buscando. Los representantes de la Secretaría de Educación llegaron para la inspección. Ya voy, Mariana. Se levantó dirigiendo una última mirada a Soledad. Piense en mi propuesta, por favor. Cuando Emilio salió, acompañado por una Mariana visiblemente curiosa, Soledad permaneció en la cocineta, con los pensamientos revoloteando. La idea de volver a usar sus conocimientos, de ser valorada por su intelecto y no por su capacidad de limpiar y organizar, era demasiado tentadora para ser ignorada. Pero había riesgos. Estaba el pasado que ella intentaba tan arduamente dejar atrás. Desde el otro lado de la escuela, mientras acompañaba a los inspectores de la secretaría por los pasillos impecables del instituto, Emilio no podía dejar de pensar en la historia de Soledad. Había tantas preguntas aún sin respuesta, tantos espacios en blanco en su narrativa. ¿Por qué una mujer con tanto conocimiento lingüístico estaría escondida tras el anonimato de un uniforme de conserje? ¿Qué secretos dolorosos cargaba? Y, más importante, ¿estaría él, Emilio, a punto de cambiar el curso de la vida de Minda, ella y quizás de la suya propia, al hacer aquella propuesta impulsiva? Lo que él no sabía era que, en ese exacto momento, Mariana Gutiérrez tecleaba el nombre de Soledad Reyes en un buscador, determinada a descubrir más sobre la misteriosa conserje que había captado la atención del director. Una semana había pasado desde la conversación en la cocineta, cuando Soledad golpeó suavemente a la puerta de la oficina de Emilio. Él levantó los ojos de los documentos que analizaba y sintió un inexplicable aceleramiento del corazón al verla parada en el umbral, todavía con el uniforme de conserje, pero con el cabello suelto, los rizos enmarcando su rostro de una forma
que la hacía parecer años más joven. ¿Puedo pasar, don Emilio? Claro, Soledad, siéntese, por favor. Ella cerró la puerta tras de sí y se acomodó en la silla frente al escritorio del director, las manos entrelazadas sobre el regazo, en un gesto que delataba nerviosismo. Pensé sobre su propuesta. Su voz era baja, casi un susurro. Si usted todavía está interesado, me gustaría intentarlo. La sonrisa que iluminó el rostro de Emilio fue genuina y cálida. Eso es maravilloso, Soledad. Estoy seguro de que será una experiencia enriquecedora para todos los involucrados. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles prácticos. El grupo de conversación se reunía los miércoles después de las clases regulares, en la biblioteca. Eran cerca de 15 alumnos, principalmente de preparatoria, todos con algún conocimiento previo de al menos 2 idiomas además del español. Soledad comenzaría la próxima semana, con una remuneración extra equivalente a la de un profesor por horas. En cuanto a su función actual, Emilio explicó, podemos reajustar sus horarios para que termine la limpieza de los sectores prioritarios antes del inicio del grupo. Para el resto, tal vez podamos contratar a alguien a tiempo parcial para complementar. Soledad asintió, agradecida por la consideración del director. Cuando se levantó para salir, parecía más ligera, como si un peso hubiera sido temporalmente removido de sus hombros. Gracias por la oportunidad, don Emilio. Prometo que no se arrepentirá. Estoy seguro que no, Soledad. Tras su salida, Emilio permaneció por algunos minutos observando la puerta cerrada, una extraña sensación de anticipación invadiendo. Algo le decía que aquella decisión cambiaría no solo la vida de Soledad, sino también la suya propia y la de todo el instituto. Lo que no esperaba era la reacción de Mariana cuando comunicó la novedad durante la reunión del equipo directivo al día siguiente. ¿Hiciste qué? La subdirectora no se esforzó por ocultar su incredulidad. ¿Contrataste a la conserje para enseñar idiomas a nuestros alumnos, sin consultar al consejo pedagógico, sin verificar sus credenciales? No la contraté como profesora regular. Mariana, es solo un proyecto extracurricular, un grupo de conversación. Emilio mantuvo el tono calmado, aunque sentía crecer la irritación. Y en cuanto a las credenciales, créeme, Soledad está más que calificada. ¿Basado en qué? ¿En su palabra? Mariana soltó una risa seca. Emilio, sé que tienes esa filosofía de valorar a todos los empleados, pero esto es ir demasiado lejos. Los padres van a cuestionar, el consejo va a cuestionar. ¿Ya pensaste en las implicaciones legales? ¿Y si algo sale mal? Héctor Ramírez, el coordinador pedagógico, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia educativa, intervino. Mariana tiene un punto, Emilio. No estamos cuestionando las habilidades lingüísticas de Soledad, pero hay protocolos que seguir. Emilio respiró hondo, buscando paciencia. Entiendo sus preocupaciones, pero les pido que confíen en mi juicio en este caso. Si después de la primera sesión hay algún problema, reconsideraremos la situación. ¿Es justo? A regañadientes, los otros miembros del equipo concordaron, aunque Mariana mantenía una expresión escéptica. La reunión prosiguió con otros asuntos, pero Emilio podía sentir la mirada de la subdirectora sobre él, evaluadora y desconfiada. Cuando llegó el miércoles, Emilio se encontró inexplicablemente nervioso. Después de resolver algunos pendientes, en su oficina, se dirigió discretamente a la biblioteca, donde el grupo de conversación ya debería estar reunido con Soledad. Al acercarse a la puerta entreabierta, oyó la voz de ella, una voz completamente diferente de la que conocía. Era confiada, melodiosa y hablaba en un español impecable. Y así fue como descubrí que cada idioma nos ofrece una manera única de ver el mundo. No son solo palabras diferentes para las mismas cosas, son diferentes formas de pensar, de sentir, de expresar lo que llevamos dentro. Emilio miró por la rendija de la puerta. Soledad estaba de pie frente a un semicírculo de alumnos que la observaban con evidente fascinación. Ya no usaba el uniforme de conserje, sino una falda larga de estampado étnico y una blusa sencilla blanca. El cabello, suelto, caía en rizos exuberantes sobre los hombros. Parecía una persona completamente diferente.
No, parecía finalmente ella misma. Ahora, continuó, alternando al italiano con una fluidez impressionante, vorrei che ciascuno di voi si presentasse in una lingua diversa dalla propria. Scegliete quella in cui vi sentite più a vostro agio. Los alumnos comenzaron a presentarse, algunos en inglés, otros en español, francés o alemán. Algunos demostraban más soltura, otros más timidez, pero todos parecían genuinamente involucrados. Emilio notó a un chico en la última fila que aún no se había manifestado. Era Roberto Mendoza, uno de los becados integrales, conocido por su inteligencia y también por su extrema timidez. Cuando llegó su turno, Roberto sorprendió a todos hablando en un japonés fluido. Watashi no namae wa Roberto desu, yu nanasai desu, gomenasai nihongo wa mada yousu janai desuga. La expresión de Soledad se iluminó. Ie anata no nihongo wa totemo yousu desu yo, respondió elogiando su japonés antes de continuar en español. Roberto, no sabía que hablabas japonés tan bien. ¿Dónde aprendiste? El joven se sonrojó intensamente. Mi abuela es japonesa, crecí escuchándola hablar con mis tíos y, bueno, también aprendí mucho con animes y videojuegos. Bajó los ojos avergonzado, pero nunca tuve mucha oportunidad de practicar fuera de casa. Además del japonés, ¿qué otros idiomas conoces? Inglés, obviamente, un poco de coreano, también por mi abuela que tiene amigos coreanos, y comencé a estudiar mandarín por mi cuenta el año pasado. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Roberto, siempre tan callado en las clases regulares, de repente emergía como un políglota. Eso es impresionante, Roberto. Soledad sonrió. Quizás puedas ayudarme en las próximas sesiones, especialmente con los alumnos interesados en lenguas asiáticas. Los ojos del muchacho se agrandaron con la sugerencia. ¿Yo? ¿Ayudar a enseñar? ¿Por qué no? A veces aprendemos mejor con nuestros pares, y estoy segura de que tienes conocimientos valiosos para compartir. Emilio observó, emocionado, el brillo de orgullo que surgió en los ojos de Roberto. En aquel momento, algo especial estaba ocurriendo allí. No era solo sobre idiomas, sino sobre autoconfianza, sobre descubrir valor en uno mismo y en los demás. Decidiendo no interrumpir, Emilio se alejó silenciosamente. En el pasillo, casi chocó con Mariana, que parecía estar dirigiéndose a la biblioteca. Ah, Emilio, justamente iba a verificar cómo está el experimento de la conserje. El tono condescendiente no pasó desapercibido por Emilio. Soledad lo está haciendo maravillosamente bien, Mariana, pero no tienes que creer en mi palabra. Ve con tus propios ojos. Gesticuló en dirección a la puerta entreabierta. Mariana le lanzó una mirada desconfiada antes de acercarse y espiar hacia adentro. Incluso desde donde estaba, Emilio podía oír a Soledad ahora hablando en francés, su pronunciación tan auténtica que podría fácilmente ser confundida con una parisina nativa. Cuando Mariana se volvió hacia él nuevamente, su expresión era una mezcla de sorpresa y reluctante admiración. Tengo que admitir, parece saber lo que está haciendo. Había un tono defensivo en su voz. Pero eso no cambia el hecho de que se ignoraron procedimientos, Emilio. Y todavía, tengo mis reservas en cuanto a su pasado. ¿Qué pasado, Mariana? ¿Qué sabes tú que yo no sé? Una sonrisa enigmática se formó en los labios de la subdirectora. Digamos solo que hice mi investigación. Tu conserje multilingüe tiene más secretos de los que imaginas. Antes de que Emilio pudiera cuestionar más, ella añadió: si me disculpas, tengo una teleconferencia con potenciales inversores en 5 minutos. Mientras Mariana se alejaba por el pasillo, sus tacones altos resonando en el piso de mármol, Emilio sintió una punzada de preocupación. ¿Qué habría descubierto sobre Soledad? ¿Sería algo que pudiera comprometer su trabajo en el instituto? ¿O peor, su seguridad personal? En los días que siguieron, el grupo de conversación rápidamente se convirtió en uno de los programas extracurriculares más populares del instituto. La palabra se corrió, y alumnos que inicialmente no se habían inscrito comenzaron a pedir participar. Soledad, con el apoyo entusiasta de Roberto, transformó las reuniones semanales en verdaderos viajes culturales,
compartiendo no solo los idiomas, sino historias, tradiciones y curiosidades de los países donde había vivido. Emilio observaba esa transformación con una mezcla de orgullo y fascinación. Ver a Soledad florecer, emergiendo de la sombra de la invisibilidad para convertirse en una presencia luminosa e inspiradora, tocaba algo profundo dentro de él, pero junto con esa admiración creciente venía también una inquietud. Las insinuaciones de Mariana sobre el pasado misterioso de Soledad lo perseguían, así como las lagunas en la historia que la propia conserje había compartido con él. Una tarde de viernes, mientras caminaba por el patio del instituto, Emilio divisó a Soledad y Roberto sentados en uno de los bancos bajo un árbol frondoso. Estaban tan absortos en su conversación que no notaron su aproximación. Roberto hablaba animadamente en un idioma que Emilio no reconoció inmediatamente, tal vez coreano, y Soledad lo escuchaba con atención, ocasionalmente corrigiendo su pronunciación o sugiriendo una palabra diferente. Había algo tan natural, tan correcto en aquella escena, que Emilio dudó en interrumpirlos. El chico tímido que apenas hablaba en las clases regulares ahora gesticulaba entusiasmado, su rostro iluminado por la oportunidad de finalmente expresar su conocimiento. Y Soledad lo orientaba con una gentileza y paciencia que revelaban una vocación genuina para la enseñanza. Fue en aquel momento que una idea comenzó a formarse en la mente de Emilio, una idea osada, potencialmente controvertida, pero que podría transformar no solo la vida de Soledad y Roberto, sino todo el Instituto Estrella del Mañana. La idea creció en la mente de Emilio durante todo el fin de semana. El lunes convocó una reunión extraordinaria con el equipo directivo. La sala de reuniones, con su mesa oval de caoba y sillas tapizadas en cuero, estaba completa. Además de Mariana y Héctor, asistieron también Luisa Campos, coordinadora, Sade Secundaria, y Jorge Alvarado, director financiero. «Quiero proponer algo diferente para este semestre», Emilio comenzó, sintiendo las miradas atentas sobre él. «Un festival multicultural». «¿Festival multicultural?», Mariana repitió, cruzando las piernas elegantemente. «Emilio, ya tenemos el calendario académico cerrado. Faltan apenas 4 meses para el fin del año escolar. Es tiempo suficiente». Emilio proyectó en la pantalla algunas imágenes de eventos similares realizados en otras instituciones. Imaginen, un día entero dedicado a la diversidad cultural. Stands representando diferentes países, presentaciones artísticas, gastronomía internacional, talleres de idiomas. Sería una oportunidad no solo de aprendizaje, sino de integración entre alumnos, padres y empleados. Héctor parecía interesado. Pedagógicamente, la idea tiene mérito. Promovería la ciudadanía global, la tolerancia, la apreciación de la diversidad. Sin hablar del marketing institucional, Jorge agregó ajustando sus gafas. Podríamos invitar a la prensa, usar el evento para fortalecer la imagen del instituto como una escuela que valora la formación humanística, no solo académica. Mariana tamborileaba los dedos en la mesa, su semblante pensativo. ¿Y quién coordinaría este festival? Nuestro equipo ya está sobrecargado con los proyectos en marcha. Soledad Reyes. El nombre flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Mariana fue la primera en reaccionar. ¿La conserje? ¿Quieres que la conserje coordine un evento institucional de ese calibre? La multilingüe, Emilio corrigió, manteniendo la calma. Soledad tiene experiencia internacional, conocimiento cultural extenso y ya demostró capacidad de liderazgo con el grupo de conversación. Sería perfecta para esto. Con todo respeto, Emilio, Luisa intervino, siempre diplomática, no estaríamos sobrecargándola. Ya acumula las funciones de conserje y orientadora del grupo de idiomas. He pensado en eso también, lo que me lleva a la segunda parte de la propuesta. Emilio hizo una pausa, consciente de que lo que diría a continuación encontraría resistencia. Propongo promover a Soledad a coordinadora de proyectos interculturales, un nuevo cargo que crearíamos específicamente para este y futuros proyectos similares. Un silencio atónito siguió.
roto por una risa incrédula de Mariana. No puedes estar hablando en serio. Promover a una conserje sin formación académica a un cargo de coordinación, el consejo jamás aprobará esto. Soledad tiene más cualificaciones prácticas que muchos de nuestros profesores con diplomas enmarcados en la pared. Emilio respondió con un leve tono de irritación en su voz. Y en cuanto al consejo, déjamelo a mí. La discusión que siguió fue acalorada. Jorge levantó preocupaciones presupuestarias. Luisa cuestionó la recepción de los padres. Héctor se mostró cautelosamente optimista, mientras Mariana se mantuvo firmemente en contra. Al final, se decidió que el festival se realizaría con Soledad inicialmente como consultora, no coordinadora. La promoción oficial dependería del éxito del evento. No era exactamente lo que Emilio deseaba, pero era un comienzo. Al salir de la reunión, fue inmediatamente a buscar a Soledad para darle la noticia. La encontró en la biblioteca, organizando materiales con Roberto para la próxima sesión del grupo de conversación. Al verlo, ambos sonrieron, y Emilio notó cómo parecían cómodos el uno con el otro, como si fueran viejos amigos en vez de conserje y alumno. «Don Emilio, qué bueno verlo». Soledad lo saludó, apartando un mechón de cabello del rostro. Usaba el uniforme de conserje, pero había algo diferente en su postura, una confianza que no existía antes. «Roberto me está ayudando a preparar un material sobre expresiones idiomáticas en diferentes lenguas. Es fascinante cómo algunas son universales, mientras otras son completamente incomprensibles fuera de su contexto cultural». Emilio sonrió, encantado con su entusiasmo. «Parece interesante. Roberto, ¿te importaría si le robo a Soledad unos minutos? Tengo una propuesta que discutir con ella». El muchacho asintió, volviendo su atención a los libros y fichas esparcidos sobre la mesa. Emilio condujo a Soledad a un rincón más reservado de la biblioteca y expuso su idea del festival multicultural. A medida que hablaba, los ojos de ella se agrandaban de sorpresa y emoción. «Y me gustaría que fueras la consultora principal del evento», concluyó. «Nadie en el instituto tiene tu experiencia internacional y conocimiento cultural». Soledad permaneció en silencio por unos instantes, como si procesara la información. «Don Emilio, yo estoy honrada. ¿Pero está seguro? Un proyecto de esa magnitud, no sé si estoy a la altura». «Tengo absoluta certeza», respondió él sin vacilación. «Lo que has hecho con el grupo de conversación es apenas una muestra de tu potencial. Y no estarás sola, tendrás el apoyo de todo el equipo directivo». Un leve fruncimiento de cejas cruzó el rostro de Soledad. «¿Incluso de la doctora Mariana? Ella no parece muy receptiva a mi presencia». Emilio suspiró. «Mariana es complicada. Tiene sus reservas, pero es una profesional competente. Trabajaremos para superar cualquier resistencia». Soledad asintió, aún pareciendo insegura. «Si usted realmente cree que puedo contribuir, yo entonces acepto el desafío». La alegría que se extendió por el rostro de Emilio fue tan genuina que Soledad no pudo evitar sonreír en respuesta. Había algo en la fe inquebrantable que aquel hombre depositaba en ella que la hacía querer ser merecedora de esa confianza. «Excelente. Comenzaremos inmediatamente a formar el equipo organizador. Roberto ciertamente debe participar. El chico tiene un talento natural para las lenguas. Y pensé que podríamos involucrar a otros alumnos también, de diferentes grados y orígenes». Mientras Emilio hablaba entusiasmado, Soledad lo observaba con una mezcla de gratitud y aprensión. ¿Cómo explicarle que su pasado podría comprometer todo aquello? Que había razones muy concretas para que ella prefiriera la invisibilidad de una función como conserje, que Mariana, con su mirada inquisidora y sus preguntas veladas, representaba una amenaza muy real a la nueva vida que ella tan cuidadosamente había construido. Pero el brillo en los ojos de Emilio, la pasión en su voz cuando hablaba sobre el potencial del festival para transformar el instituto, eran demasiado fuertes para que ella retrocediera. Tal vez, solo tal vez, fuera hora de dejar el pasado
atrás y abrazar un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Se formó un comité organizador compuesto por profesores, empleados y alumnos voluntarios. Soledad, inicialmente tímida en las reuniones, pronto se reveló como una líder natural. Su experiencia internacional proporcionaba ideas innovadoras, mientras su humildad y capacidad de escucha creaban un ambiente colaborativo donde todos se sentían valorados. Roberto emergió como su mano derecha, superando gradualmente su timidez, a medida que se involucraba con el proyecto. Otros alumnos, inspirados por el ejemplo de su compañero, comenzaron a compartir sus propias herencias culturales. María José, hija de madre peruana, propuso un stand gastronómico con recetas tradicionales andinas. Juan Pablo, cuyo padre era español, sugirió una exposición sobre la influencia ibérica en la cultura mexicana. Yasmín, descendiente de libaneses, se ofreció para organizar presentaciones de danza del vientre. El proyecto crecía orgánicamente, trascendiendo la visión inicial de Emilio. Lo que comenzara como una idea para valorar a Soledad se transformaba en un movimiento colectivo de celebración de la diversidad. Los pasillos del instituto, antes tan formales y silenciosos, ahora bullían con discusiones animadas sobre qué países serían representados, qué platos serían servidos, qué danzas serían presentadas. En medio de ese clima de entusiasmo, solo Mariana parecía mantener reservas. Asistía a las reuniones del comité, ofrecía sugerencias pragmáticas sobre logística y presupuesto, pero mantenía un distanciamiento calculado de Soledad. Sus ojos fríos observaban cada movimiento de la exconserje como un depredador paciente aguardando el momento adecuado para atacar. Una tarde, mientras Soledad y Roberto trabajaban en las invitaciones multilingües para el festival, Mariana se acercó a ellos en la biblioteca. «Soledad, necesitamos hablar sobre la lista de invitados externos», dijo, su voz suave, pero con una nota de autoridad que no pasaba desapercibida. «Pensé que tal vez quisieras incluir a algunos de tus antiguos colegas de trabajo». El modo como enfatizó «colegas de trabajo» hizo que Roberto levantara los ojos, curioso, mientras el rostro de Soledad palidecía ligeramente. «No sé a qué se refiere, doctora». «Mariana». «¿No? Pensé que alguien con tus conexiones internacionales tendría contactos interesantes para el evento». Una sonrisa calculada se formó en los labios de la subdirectora. «Principalmente de tu periodo en el Cairo. ¿O sería en Minam, Alejandría?» Soledad mantuvo la compostura, aunque sus manos bajo la mesa temblaban levemente. «Desafortunadamente, perdí contacto con la mayoría de las personas con las que trabajé en el extranjero, pero agradezco la sugerencia». Mariana asintió, su mirada penetrante nunca dejando el rostro de Soledad. «Claro, comprendo. Debe ser difícil mantener ciertas amistades, especialmente cuando se cambia de vida tan abruptamente». Ajustó la carpeta que llevaba. «Bien, quedo a disposición si cambias de idea. Al final, el éxito de este festival es del interés de todos nosotros, ¿no es cierto?». Tras la salida de Mariana, Roberto miró a Soledad con preocupación. «Doña Soledad, ¿está todo bien? Usted parece pálida». «Estoy bien, Roberto». Forzó una sonrisa, aunque su corazón latía acelerado. «Solo un poco cansada. ¿Continuamos con las invitaciones?». Pero el joven no parecía convencido. «La doctora, Mariana estaba insinuando algo, ¿verdad? ¿Sobre su pasado?». Soledad dudó. Roberto se había convertido no solo en su asistente, sino en un amigo, alguien en quien confiaba. Aún así, había partes de su historia que no estaba lista para compartir, ni con él ni con nadie. «Mariana tiene sus teorías sobre mí, pero no es nada de lo que debas preocuparte. Si ella está creando problemas para usted». «No lo está, Roberto». Soledad lo interrumpió gentilmente. «Son solo fantasmas antiguos que a veces insisten en acosarme. Nada que pueda interferir en nuestro trabajo aquí». Pero mientras retomaban la tarea de las invitaciones, Soledad no lograba alejar la sensación de inquietud. La referencia específica de Mariana a Alejandría no era coincidencia. De alguna forma, la subdirectora había descubierto detalles de su pasado,
detalles que Soledad creía bien enterrados. La cuestión ahora era cuánto sabía y qué pretendía hacer con esa información. A medida que el día del festival se aproximaba, la rutina de Soledad se transformó completamente. El uniforme de conserje fue definitivamente reemplazado por ropa casual y su tiempo estaba ahora enteramente dedicado a la organización del evento. Emilio había creado oficialmente el cargo de consultora de proyectos interculturales para ella, con un salario significativamente mayor del que recibía antes, un cambio que no solo validaba sus habilidades, sino que también representaba un reconocimiento público de su valor. La mañana del miércoles comenzó con una reunión final del comité organizador. El auditorio del instituto estaba repleto. Profesores, alumnos voluntarios, empleados administrativos e incluso algunos padres que se habían ofrecido para ayudar. Soledad, de pie en el escenario junto a Emilio, observaba a la multitud con una mezcla de orgullo e incredulidad. ¿Cómo había cambiado su vida tan drásticamente en tan poco tiempo? Buenos días a todos. Emilio inició, su voz resonando por el micrófono. Estamos a solo 3 días de nuestro festival multicultural y quiero comenzar agradeciendo el empeño extraordinario de cada uno de ustedes. Lo que comenzó como una idea simple se transformó en algo mucho mayor gracias al entusiasmo y dedicación de esta comunidad. Los aplausos llenaron el auditorio. Emilio continuó. Hoy, nuestra consultora Soledad Reyes va a coordinar los últimos detalles de cada equipo. Soledad, por favor. Al tomar el micrófono, Soledad sintió un leve temblor en las manos. Todavía no estaba completamente acostumbrada a ser el centro de atención, a tener su voz amplificada para una audiencia, pero la sonrisa alentadora de Roberto, sentado en la primera fila, le dio confianza. Gracias, director Emilio. Como todos saben, el festival será dividido en 5 áreas temáticas: gastronomía, artes visuales, música y danza, literatura y un espacio dedicado a talleres de idiomas. Su voz fue ganando firmeza a medida que hablaba. Hoy necesitamos finalizar la decoración de cada espacio y confirmar todos los participantes y presentaciones. La reunión prosiguió de forma productiva, con cada equipo presentando su progreso y discutiendo los últimos ajustes. Mariana, sentada al fondo del auditorio, observaba todo con expresión neutra, ocasionalmente haciendo anotaciones en su tablet. Cuando la reunión terminó, Soledad fue inmediatamente rodeada por alumnos y profesores con preguntas y sugerencias de última hora. Roberto permaneció a su lado, ayudando a organizar las demandas. Era notable cómo el muchacho había florecido en las últimas semanas. Su postura estaba más erguida, su voz más firme, sus ojos brillaban con una confianza que antes no existía. Emilio observaba la escena desde lejos, una sonrisa discreta en los labios. Estaba a punto de acercarse cuando notó a Mariana caminando en su dirección. «Impresionante, ¿no?», comentó ella deteniéndose a su lado. Como una simple conserje logró movilizar a toda la escuela. Soledad nunca fue una simple conserje, Mariana, y tú lo sabes. Sí, lo sé. Había algo en su tono que hizo que Emilio se girara para mirarla. De hecho, sé mucho más de lo que imaginas. Antes de que Emilio pudiera cuestionar qué quería decir, Mariana continuó. Necesitamos hablar en privado. Es importante. El semblante serio de la subdirectora lo preocupó. Asintiendo, la siguió hasta su oficina, cerrando la puerta tras ellos. Mariana no perdió tiempo con preliminares. Hice una investigación sobre el pasado de Soledad Reyes. ¿Hiciste qué? La indignación era evidente en la voz de Emilio. ¿Con qué derecho? Con el derecho de quien se preocupa por esta institución. Mariana mantuvo la calma. Como subdirectora, es mi deber garantizar la seguridad de nuestros alumnos y la reputación del instituto. Y lo que descubrí sobre tu protegida es, como mínimo, preocupante. Sé directa, Mariana. ¿Qué exactamente descubriste? Ella abrió su carpeta y retiró algunos papeles impresos. Soledad, Reyes no es solo una exintérprete o traductora como te hizo creer. Durante sus años en Egipto, trabajó para una agencia de inteligencia internacional. ¿Qué?
Emilio no pudo ocultar su sorpresa. ¿Estás diciendo que Soledad era una espía? Consultora de seguridad era el término oficial. Pero sí, esencialmente actuaba en la recolección de información sensible. Mariana entregó uno de los documentos a Emilio, una copia de una antigua credencial con la foto de Soledad, mucho más joven, identificándola como funcionaria de una organización llamada Consorcio Internacional de Seguridad y Cooperación. Ella usaba sus habilidades lingüísticas para infiltrarse en diversos ambientes, monitorear comunicaciones, traducir documentos clasificados. Emilio examinó el documento, sintiéndose dividido entre la incredulidad y una extraña sensación de que, de alguna forma, esto explicaba muchas de las lagunas en la historia de Soledad. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo mis contactos. Mariana se encogió de hombros. Lo importante es lo que sucedió después. Hace aproximadamente 7 años, Soledad desapareció del radar. Su nombre fue removido de todos los registros oficiales de la agencia. Es como si hubiera dejado de existir. Y eso puede significar muchas cosas, Emilio. Tal vez se haya retirado normalmente, tal vez haya sido forzada a salir, o tal vez... Mariana dejó la frase en el aire, sus ojos fijos en los de Emilio. O tal vez tal vez haya hecho algo que la obligó a asumir una nueva identidad. Algo que la hizo esconderse como conserje en una escuela en México, lejos de sus antiguos empleadores y contactos. Emilio se sentó pesadamente en su silla, tratando de procesar todo aquello. ¿Soledad? ¿Una agente de inteligencia? Era difícil de creer, y sin embargo tenía sentido. Los múltiples idiomas, el conocimiento cultural detallado, las lagunas en su historia, la resistencia a hablar sobre su pasado. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora, Mariana? ¿A 3 días del festival? Porque necesitas saber con quién estás tratando. Ella se inclinó sobre el escritorio, su rostro serio. No estoy sugiriendo que Soledad sea una mala persona, Emilio, pero claramente tiene secretos, y esos secretos pueden representar un riesgo para el instituto. Y para ti. ¿Para mí? No te das cuenta. La pusiste en una posición destacada. Confiaste en ella ciegamente. Invertiste tu reputación personal en ella. Si algo de su pasado sale a la luz de forma negativa, ¿quién será responsabilizado? Las palabras de Mariana pesaron sobre Emilio. Por más que quisiera defender a Soledad, no podía negar la lógica del argumento de la subdirectora. ¿Qué sugieres que haga? Nada drástico. Solo ten una conversación franca con ella. Pregúntale sobre su pasado en Egipto, sobre el consorcio. Ve si está dispuesta a ser honesta contigo. Si lo está, excelente. Pueden seguir adelante con pleno conocimiento de los hechos. Si no, Mariana dejó la conclusión implícita. Tras la salida de Mariana, Emilio permaneció en su oficina, contemplando los documentos frente a él. La foto de la credencial mostraba a una Soledad más joven, con el cabello más corto y una mirada determinada. Era la misma mujer que conocía, y sin embargo, parecía una extraña. Mientras tanto, en el gimnasio del instituto, Soledad coordinaba el montaje de los stands para el festival. Roberto la ayudaba a traducir los carteles informativos a los diferentes idiomas que serían representados, mientras otros alumnos decoraban el espacio con banderas, telas coloridas y elementos típicos de cada cultura. El entusiasmo era palpable. María José ensayaba una presentación de marinera, danza tradicional peruana, con algunas compañeras. Juan Pablo y su grupo montaban una exposición sobre el fado portugués. Yasmín coordinaba un taller de caligrafía árabe. Era exactamente el tipo de integración cultural que Soledad siempre había soñado promover. Doña Soledad, Roberto llamó, acercándose con un cartel en las manos. Terminé la traducción al mandarín, pero no estoy seguro sobre este carácter. Aquí, antes de que pudiera concluir, fueron interrumpidos por la llegada de Emilio. Había algo en su expresión que inmediatamente alertó a Soledad. Una seriedad inusual, una tensión visible en su postura. «Roberto, ¿podrías darnos permiso un momento?», pidió el director. «Necesito hablar con Soledad en privado». Joven asintió.
lanzando una mirada preocupada a Soledad antes de alejarse. Emilio la condujo a un rincón más tranquilo del gimnasio. ¿Ocurrió algo, don Emilio? Necesitamos hablar, Soledad, sobre tu pasado. El corazón de ella se aceleró. Había temido este momento desde el principio. ¿Mi pasado? Específicamente, sobre tu trabajo en Egipto, para el Consorcio Internacional de Seguridad y Cooperación. El color huyó del rostro de Soledad. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. ¿Mariana? Finalmente preguntó, su voz casi un susurro. Sí, ella hizo una investigación y encontró información. Quiero escuchar tu versión, Soledad. La verdad, esta vez. Silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. A su alrededor, alumnos y profesores continuaban sus preparativos para el festival, ajenos al drama que se desarrollaba en su medio. No aquí, Soledad finalmente dijo. No así. ¿Podemos hablar después del horario laboral? En su oficina, Emilio asintió, su mirada aún fija en ella, como si intentara ver más allá de la fachada, hasta la verdadera Soledad, quienquiera que ella fuese. A las 6 entonces. Cuando él se alejó, Soledad sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en una de las mesas cercanas, respirando profundo para recuperar la compostura. 7 años. 7 años construyendo una nueva vida, enterrando el pasado y ahora todo amenazaba con desmoronarse. Y lo peor, la decepción en los ojos de Emilio, el hombre que había creído en ella cuando nadie más lo habría hecho. ¿Doña Soledad? ¿Está todo bien? Era Roberto, que había regresado y la observaba con preocupación. Sí, Roberto, solo un poco cansada. El joven no parecía convencido, pero respetó su espacio. En vez de insistir, ofreció ayuda práctica. ¿Quiere que asuma la coordinación aquí por un tiempo? Usted podría descansar un poco. La oferta, tan sincera y desinteresada, trajo lágrimas a los ojos de Soledad. ¿Cómo explicar a Roberto que tal vez, en breve, ella ya no estaría allí? Que los planes que habían hecho juntos, el festival, los futuros proyectos interculturales, el grupo de estudios de lenguas asiáticas, ¿podrían nunca concretarse? Gracias, Roberto. Eso sería estupendo. Mientras el joven asumía sus tareas con confianza, Soledad se alejó, necesitando un momento a solas para organizar sus pensamientos y decidir exactamente qué revelaría a Emilio. ¿La verdad completa? ¿Una versión editada? ¿Más mentiras? ¿Para proteger su secreto? Lo que decidiera, una cosa era cierta. Al final de aquel día nada sería como antes. A las 6 en punto, Soledad golpeó suavemente a la puerta de la oficina de Emilio. Sus manos temblaban ligeramente y las escondió en los bolsillos de la chaqueta ligera que vestía. Un gesto inconsciente de autodefensa, como si pudiera esconder también el pasado que ahora salía a la luz. Adelante. La voz de Emilio sonó desde el otro lado. Ella encontró al director sentado detrás de Pinbosentoida, su escritorio, el semblante serio iluminado por el brillo suave de la lámpara. Por la ventana el cielo de la Ciudad de México ya oscurecía, y las primeras luces de la ciudad comenzaban a puntear el paisaje urbano. Siéntate, por favor. Él indicó la silla frente a él. Soledad obedeció, manteniendo la postura erguida, los hombros tensos. Durante horas había ensayado mentalmente lo que diría, pero ahora, ante la mirada penetrante de Emilio, todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían inadecuadas. Mariana me mostró documentos, Emilio comenzó, yendo directo al punto. Una credencial tuya del Consorcio Internacional de Seguridad y Cooperación. Registros de tu presencia en El Cairo, en Alejandría. Ella sugiere que no era solo una intérprete o traductora, sino algún tipo de agente de inteligencia. Un suspiro profundo escapó de los labios de Soledad. Ya no había forma de huir. Es verdad, admitió, su voz baja pero firme. Trabajé para el consorcio por casi una década. Mi función oficial era analista lingüística y cultural, pero en la práctica sí, yo recolectaba información sensible. Usando mis habilidades con idiomas, me infiltraba en diversos ambientes,
traducía documentos confidenciales, monitoreaba comunicaciones. Una espía, Emilio dijo, la palabra pesando en el aire entre ellos. Si quieres usar ese término, sí. Soledad sostuvo su mirada. Aunque no era tan glamuroso como las películas lo hacen parecer, era trabajo de inteligencia, en la mayor parte de las veces tedioso y burocrático. ¿Por qué no me contaste esto antes? ¿Qué debía decir? Buenos días, soy su nueva conserje y, por cierto, solía espiar para una agencia internacional. De inteligencia. Una sonrisa triste pasó por sus labios. Además, firmé acuerdos de confidencialidad. Incluso después de mi salida, no estoy legalmente autorizada a discutir los detalles de mi función anterior. Emilio se recostó en su silla, estudiándola atentamente. ¿Y por qué saliste? ¿Qué pasó hace 7 años que te hizo desaparecer y resurgir como conserje en México? La pregunta que ella más temía. Soledad cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. Descubrí algo que no debería haber descubierto. Su voz tembló ligeramente. Una operación no sancionada. Miembros del consorcio estaban colaborando con un grupo de traficantes de antigüedades egipcias. Usaban la infraestructura de la agencia, los contactos, el acceso privilegiado a sitios arqueológicos, todo para facilitar el robo y contrabando de artefactos históricos inestimables. ¿Y los denunciaste? Lo intenté. Llevé mis descubrimientos a mi superior inmediato. 2 días después, sufrí un accidente. Mi apartamento en Alejandría se incendió. Yo no estaba allí, por suerte, pero el mensaje era claro. Soledad tragó saliva, el recuerdo aún doloroso. Me di cuenta de que no podía confiar en nadie dentro de la organización. No sabía cuán alto llegaba el esquema, quién estaba involucrado. Entonces huiste. Usé mis propias habilidades contra ellos. Creé una nueva identidad, borré rastros, volví a México por rutas indirectas. Sabía que si me encontraban, dejó la frase incompleta. Decidí buscar un trabajo anónimo, algo que no llamara la atención. Ser conserje era perfecto, invisible, prácticamente parte del mobiliario. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Emilio procesaba la historia, tratando de conciliar la imagen de la conserje discreta con la de la agente de inteligencia que había arriesgado todo por un principio ético. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Ahora? Finalmente preguntó. Si todavía hay riesgos, si todavía temes por tu seguridad, porque mereces la verdad. Soledad respondió simplemente. Porque confiaste en mí cuando nadie más lo habría hecho. Y porque dudó, como si midiera el peso de sus próximas palabras. Porque estoy cansada de vivir en las sombras, Emilio. Estos últimos meses, desde que me diste la oportunidad de enseñar, de coordinar el festival, fue como volver a vivir después de años apenas existiendo. La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Emilio. Sin pensar, extendió la mano sobre el escritorio, cubriéndola de ella con la suya. ¿Qué pretende hacer Mariana con esa información? No lo sé. Ella no me parece el tipo de persona que guarda un secreto sin tener un plan para usarlo. Soledad dudó. Tal vez sea mejor que me aleje. El festival está prácticamente listo. Roberto puede asumir la coordinación final. No. La firmeza en la voz de Emilio la sorprendió. No voy a permitir que abandones todo lo que construimos, por causa de amenazas del pasado o de la ambición de Mariana. Pero el instituto será más fuerte contigo que sin ti. Apretó su mano gentilmente. Lo que hiciste en el pasado, tratar de exponer una operación ilegal, arriesgando tu propia seguridad, solo confirma lo que ya sabía sobre tu carácter. Eres exactamente el tipo de persona que quiero influenciando a nuestros alumnos, Soledad. Las lágrimas que ella venía conteniendo finalmente desbordaron, silenciosas, descendiendo por sus mejillas morenas. ¿Y qué hay de Mariana? Deja a Mariana conmigo. Una sonrisa determinada se formó en los labios de Emilio. Ella no es la única con contactos útiles. Aquella noche, tras la salida de Soledad, Emilio permaneció en su oficina por 2 horas más, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos.
Como director de una de las más prestigiosas instituciones educativas de la Ciudad de México, había construido a lo largo de los años una red de contactos que se extendía por los círculos académicos, empresariales y políticos. Ahora, estaba movilizando cada uno de esos contactos para garantizar la seguridad de Soledad. Al día siguiente, los preparativos finales para el festival avanzaban a todo vapor. Soledad coordinaba los últimos ajustes, su eficiencia habitual, levemente comprometida por la ansiedad sobre lo que Emilio estaría planeando. Mariana mantenía distancia, observando todo con una mirada calculadora que no escapaba a la percepción aguda de la exagente. Doña Soledad, ¿dónde debemos colocar las sillas extras para la presentación de música india? Roberto se acercó, arrancándola de sus pensamientos. Vamos a posicionarlas en semicírculo aquí, indicó el espacio cercano al escenario improvisado. La acústica quedará mejor así. Mientras trabajaban juntos, Soledad no pudo dejar de notar cómo Roberto se había transformado en las últimas semanas. El chico tímido que apenas hablaba en las clases ahora coordinaba un equipo de voluntarios con naturalidad, alternando entre varios idiomas según fuera necesario, su rostro iluminado por una confianza recién descubierta. ¿Estás nervioso con tu presentación mañana?, preguntó refiriéndose al recital políglota que Roberto y algunos compañeros habían preparado. Una lectura de poemas en 7 idiomas diferentes. Un poco, admitió, con una sonrisa. Pero el sensei Tanaka me ha estado ayudando con la pronunciación del haiku japonés, y usted revisó mi parte en árabe, así que creo que saldrá bien. Será perfecto, Soledad aseguró. Estoy muy orgullosa de ti, Roberto. De todos ustedes. El muchacho se sonrojó ligeramente, desviando la mirada para esconder la emoción que las palabras de ella provocaron. Usted va a continuar con nosotros después del festival, ¿verdad? Tenemos tantos planes para el grupo de idiomas, y estaba pensando que tal vez podríamos expandirnos a un club de literatura internacional o quizás... Roberto. Ella lo interrumpió gentilmente tocando su brazo. Hay algunas complicaciones que pueden afectar mi permanencia en el instituto. Nada está definido aún, pero... Dudó, no queriendo mentirle, pero tampoco deseando sobrecargarlo, con la verdad completa. Existen aspectos de mi pasado que están saliendo a la luz. El joven la miró, sus ojos oscuros súbitamente serios. La doctora Mariana descubrió algo sobre usted, ¿no es así? Es por eso que ha estado actuando de forma extraña, haciendo preguntas sobre su tiempo en el extranjero. Soledad no pudo evitar sonreír. Roberto era mucho más perceptivo de lo que su edad sugería. Es complicado, Roberto, pero no te preocupes. El director Emilio está al tanto de la situación. Vamos a resolverlo. Antes de que Roberto pudiera insistir en el tema, fueron interrumpidos por la aproximación de Emilio, que caminaba en su dirección con pasos decididos y una sonrisa serena. Soledad, ¿podrías acompañarme hasta mi oficina? Hay alguien que me gustaría que conocieras. La aprensión se apoderó de ella. ¿A quién habría traído Emilio? ¿Alguna autoridad policial? ¿Alguien del gobierno? O peor, alguien del consorcio. Con un asentimiento de cabeza para Roberto, siguió a Emilio por los pasillos del instituto, su corazón latiendo acelerado. Al entrar en la oficina del director, Soledad se congeló en el umbral. Sentado en una de las sillas, un hombre de cabellos canosos y ojos amables se levantó para saludarla. «¿Antonio?» Su voz salió como un susurro incrédulo. «¿Cuánto tiempo, Soledad?» El hombre sonrió, líneas de expresión formándose alrededor de sus ojos. O debo decir, analista Reyes. Antonio. Fuentes había sido su mentor en el consorcio, el hombre que la había reclutado y entrenado. También había sido la única persona dentro de la organización en quien ella realmente había confiado, hasta descubrir la operación ilegal y huir sin siquiera despedirse de él. ¿Cómo? Miró a Emilio confusa. El director. Velázquez se puso en contacto conmigo ayer. Antonio explicó, indicando a Emilio con un gesto. Es bastante persuasivo cuando se trata de proteger a los suyos. Antonio ya no está en el consorcio. Emilio añadió. Salió poco después de ti por los mismos motivos.
Ahora trabaja como consultor de seguridad independiente y como coordinador de un programa de protección a denunciantes, completó Antonio. Programa que, debo decir, podrías haber accedido hace 7 años si hubieras confiado en mí en lugar de desaparecer. Soledad sacudió la cabeza, todavía aturdida por el giro de los acontecimientos. No sabía en quién confiar. Después del accidente en mi apartamento, no. Fue el consorcio. Antonio dijo, su semblante súbitamente serio. Fue el grupo de contrabandistas. Ellos descubrieron que estabas investigando. De hecho, tu fuga acabó entorpeciendo la operación que montamos para desmantelar el esquema. ¿Operación? ¿Entonces tú sabías? No solo sabía, sino que estaba coordinando la investigación interna. Estábamos a punto de actuar cuando desapareciste. Pensamos que te habían... No completó la frase, pero el significado era claro. Llevó 6 meses más, pero conseguimos exponer toda la red. Varios agentes de alto escalafón fueron arrestados, y el consorcio pasó por una reestructuración completa. Soledad se dejó caer en una silla, la magnitud de la revelación dejándola sin aliento. 7 años escondida, 7 años viviendo en las sombras, cuando podría haber sido parte de la solución. Entonces, ¿ya no estoy en peligro? No del consorcio, ciertamente. En cuanto a los contrabandistas, la mayoría está presa o fuera de operación. De cualquier forma, sonrió sacando un sobre del bolsillo interno del saco. Esto debería ayudar. Soledad abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta oficial del consorcio, ahora bajo nueva dirección, reconociendo su integridad y coraje al tratar de exponer la operación ilegal. La carta no solo la absolvía de cualquier violación de confidencialidad, sino que también ofrecía una compensación financiera por el tiempo en que vivió prófuga, una suma que, por los ceros que Soledad vislumbró, cambiaría su vida completamente. Esto es, no conseguía encontrar palabras. Justicia tardía, pero justicia, Antonio completó. Llevé tu caso a la nueva directiva tan pronto como el director Velázquez me contó dónde estabas y lo que había pasado. Ellos concordaron inmediatamente en hacer lo que fuera necesario para corregir el error. Soledad miró a Emilio, que observaba la escena con una sonrisa tranquila. ¿Cómo lo encontraste? Como dije, tengo mis contactos. Se encogió de hombros. Modesto. Un antiguo colega de universidad trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él conocía a Antonio y facilitó la conexión. Gracias, susurró, incapaz de expresar la profundidad de su gratitud. No sé cómo retribuir. Haciendo lo que haces mejor. Emilio respondió simplemente, enseñando, inspirando a nuestros alumnos, trayendo el mundo dentro de nuestras paredes. Un silencio confortable se estableció entre los tres, roto apenas, cuando Antonio consultó el reloj. Tengo un vuelo para Ciudad Juárez en 3 horas, pero antes de irme hay un último asunto que tratar. Su semblante se volvió más serio. La cuestión de la doctora Mariana Gutiérrez. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Cómo descubrió sobre mi pasado? Esa es la parte interesante. Antonio intercambió una mirada significativa con Emilio. Ella contrató a un investigador privado, un ex agente del consorcio, de hecho, alguien que perdió el empleo durante la reestructuración, alguien que tiene motivos para guardar rencor contra la organización y contra ti, que indirectamente contribuiste a su despido. Entonces, la información que ella tiene puede ser tendenciosa, incompleta o incluso fabricada, Emilio completó. Antonio va a verificar exactamente qué fue compartido con ella y tomar las medidas necesarias. Y en cuanto a ella, ¿qué pretenden hacer? Los dos hombres intercambiaron otra mirada antes de que Emilio respondiera. Déjamelo a mí. Mariana es una pieza valiosa para el instituto, a pesar de sus métodos a veces cuestionables. Lidiaré con ella de forma apropiada. Cuando Antonio se despidió, prometiendo mantener contacto, Soledad permaneció en la oficina con Emilio, todavía procesando todo lo que había ocurrido. Parece que estás libre para recomenzar, Soledad, dijo suavemente, sin más secretos, sin más mirar por encima del hombro. Gracias a ti. Se levantó, acercándose a él.
Arriesgaste tu reputación, tu trabajo, todo, por mí. ¿Por qué? Emilio la miró, sus ojos reflejando una emoción que iba más allá de la admiración profesional. Porque vi en ti algo especial desde el primer momento. No solo tus talentos o habilidades, sino tu esencia, tu capacidad de importarte, de hacer a diferencia en la vida de los demás, incluso cuando estabas tratando de permanecer invisible. El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad, de posibilidades no dichas. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, como si temieran romper el encanto de aquel instante. Fue Soledad quien finalmente dio un paso atrás, reasumiendo una postura más profesional. Tenemos un festival que finalizar y una subdirectora que enfrentar. Emilio asintió, aunque sus ojos continuaban diciendo cosas que sus palabras no expresaban. Vamos a enfrentar juntos, como un equipo. El día del Festival Multicultural amaneció con un cielo de azul impecable sobre la Ciudad de México, como si hasta el clima conspirara para el éxito del evento. Desde las primeras horas de la mañana, el Instituto Estrella del Mañana bullía de actividad. Alumnos en trajes típicos de diferentes culturas, empleados ajustando los últimos detalles de la decoración, profesores orientando presentaciones. De última hora, Soledad llegó temprano vistiendo un elegante conjunto de pantalón y túnica en tonos de azul petróleo que realzaban el ámbar de sus ojos. Su cabello, normalmente recogido cuando trabajaba como conserje, ahora caía en rizos definidos, enmarcando su rostro. La transformación era tan completa que algunos alumnos más jóvenes, que la conocían solo de uniforme, pasaron junto a ella sin reconocerla. Doña Soledad. Roberto corrió en su dirección visiblemente ansioso. Tenemos un problema en el stand de la India. Las especias para la demostración culinaria no llegaron y la presentación está programada para las 10. Calma, Roberto, sonrió colocando las manos en sus hombros. ¿Recuerdas el restaurante indio en la colonia Roma que mencioné? Ya lo solucioné. El propietario, señor Kapoor, viene en camino con todo lo que necesitamos. Debe llegar en... Consultó el reloj. Aproximadamente 20 minutos. El alivio en el rostro del joven fue inmediato. Usted piensa en todo. Años de entrenamiento en gestión de crisis, respondió con una sonrisa enigmática, ahora que ya no necesitaba esconder su pasado. Juntos recorrieron los diversos espacios del festival, verificando cada detalle. El gimnasio había sido transformado en un mosaico de colores y culturas. Un stand presentaba la caligrafía árabe, otro demostraba la ceremonia del té japonesa. Músicas de diferentes países se entrelazaban en el aire, creando una sinfonía multicultural. Aromas de especias, inciensos y preparaciones culinarias diversas formaban una experiencia sensorial única. A las 9 horas, las puertas se abrieron al público. Además de los alumnos y sus familiares, el evento estaba abierto a la comunidad y una fila considerable ya se formaba en la entrada. Periodistas de publicaciones educativas y culturales circulaban con cámaras y libretas, registrando lo que prometía ser uno de los eventos escolares más innovadores del año. Soledad observaba, todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. Solo unos meses antes era invisible, apenas una empleada de servicios generales, escondiéndose de un pasado que creía amenazador. Ahora estaba en el centro de atención, su nombre impreso en los folletos como coordinadora de proyectos interculturales, su trabajo admirado y reconocido. Impresionante, ¿no es cierto? La voz de Emilio la sorprendió. Estaba a su lado, elegante en un traje gris oscuro, los ojos brillando de satisfacción. Transformaste una idea simple en todo esto. Nosotros transformamos, corrigió. Nunca habría sido posible sin tu confianza, sin la dedicación de los alumnos, sin el apoyo del equipo. Siempre modesta, sonrió, sus ojos nunca dejándolos de ella. Ah, tenemos una invitada especial llegando. Ven. Curiosa, Soledad lo siguió hasta la entrada principal. Su corazón dio un salto al reconocer a la mujer mayor que descendía de un taxi, apoyada en un bastón. Doña Guadalupe, su madre,
a quien no veía personalmente desde hacía más de 3 años. «Mamá». Soledad corrió hacia ella, abrazándola, con fuerza, lágrimas brotando en sus ojos. «¿Cómo?» «Tu director me invitó», doña Guadalupe respondió, secando sus propias lágrimas. «Mandó pasaje, hotel, todo. Dijo que no podía perderme el gran día de mi hija». Soledad se volvió hacia Emilio, que observaba la escena con una sonrisa tímida. «Gracias», murmuró, incapaz de expresar la profundidad de su gratitud. «Tu madre merecía ver en la mujer extraordinaria en que se ha convertido su hija», respondió simplemente. Los tres caminaron juntos por el festival, con doña Guadalupe encantada con cada detalle, especialmente orgullosa al ver a su hija siendo abordada a cada momento por alumnos, profesores y visitantes, todos queriendo agradecer o felicitar a la idealizadora del evento. «Cuando eras pequeña y pasabas horas en la biblioteca de don Javier, yo sabía que había algo especial en ti», doña Guadalupe comentó mientras descansaban en un banco. «Pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Todavía estoy en el comienzo de la jornada, mamá. Una jornada que ya no necesitas hacer sola», Emilio añadió, su mirada cargada de significado. El momento fue interrumpido por la llegada de Mina Niseuri, Mariana. Impecable en un vestido tubo rojo, su semblante una máscara de cordialidad profesional. «Soledad, el representante de la Secretaría de Educación quiere conocerte. Está impresionado con el festival y mencionó posibles alianzas futuras». Su tono era neutro, desprovisto de la hostilidad habitual. «Claro, Mariana. Ya voy». Mientras Soledad se alejaba con la subdirectora, Emilio permaneció con doña Guadalupe, ambos observando a la mujer que, sin querer, había cambiado tantas vidas. «¿Qué pasó entre ustedes dos?», doña Guadalupe preguntó directamente, con la franqueza característica de quien ya ha vivido lo suficiente para prescindir de rodeos. Esa señorita no parecía muy amigable. «Mariana y yo tuvimos una conversación franca anoche», Emilio respondió, su mirada aún fija en Soledad a la distancia. «Le expliqué que estaba al tanto de su investigación privada sobre Soledad y de las intenciones detrás de ella. También dejé claro que cualquier intento de usar información del pasado de Soledad contra ella resultaría en consecuencias serias». «La amenazaste». «Prefiero decir que establecí límites claros», sonrió. «También le ofrecí una oportunidad: liderar la expansión del Instituto para la Enseñanza de MBA Internacional, algo que sé que ambiciona desde hace tiempo. Un proyecto que, naturalmente, se beneficiaría enormemente de la colaboración con nuestra nueva coordinadora de proyectos interculturales». Doña Guadalupe rió sacudiendo la cabeza. «Eres astuto, muchacho. Le diste a elegir entre ser una enemiga sin futuro o una aliada con perspectivas brillantes. Mariana es demasiado inteligente para elegir el camino equivocado. Además», añadió con un brillo travieso en los ojos, «tenemos un amigo mutuo en el consorcio que garantizó que cualquier documento comprometedor sobre Soledad fuera adecuadamente archivado». La mañana avanzó con presentaciones culturales en el escenario principal, danzas folclóricas, recitales poéticos, demostraciones musicales. Roberto y su grupo de compañeros realizaron una actuación emocionante, recitando poemas en 7 idiomas diferentes, arrancando aplausos entusiastas del público. Tras la presentación, el joven corrió hasta Soledad, radiante. «Lo logramos, doña Soledad. No puedo creer que hablé en público, en japonés». «Estuviste increíble, Roberto. Todos lo estuvieron», lo abrazó brevemente. «Tengo un regalo para ti». Soledad entregó al muchacho un sobre. Dentro había una carta de aceptación para un programa de intercambio cultural en Tokio, con beca integral. «¿Cómo?» Roberto miraba del papel a Soledad, incrédulo. «Tengo algunos contactos en la embajada de Japón», explicó. «Cuando mencioné tu talento para los idiomas y tu interés particular por la cultura japonesa, quedaron inmediatamente interesados. Es un programa especial para jóvenes multilingües con potencial para carreras diplomáticas». Lágrimas brotaron en los ojos del joven. «Doña Soledad, no sé qué decir. Di que aprovecharás cada minuto,
que absorberás todo lo que puedas y que volverás para compartir lo que aprendiste. Lo prometo. El punto culminante del festival fue el almuerzo internacional, servido en el gran comedor del instituto, transformado para la ocasión en un salón de banquetes. Cada mesa ofrecía platos típicos de diferentes regiones del mundo, preparados por chefs invitados y por los propios alumnos y sus familias. El ambiente era de celebración y comunión, exactamente como Soledad había imaginado. Durante el almuerzo, Emilio subió al pequeño escenario montado en uno de los extremos del salón. A su lado estaban Mariana, Héctor y los demás miembros del equipo directivo. «Buenas tardes a todos», comenzó su voz amplificada por el micrófono. «Es con inmensa satisfacción que veo el éxito de este primer, y ciertamente no último, Festival Multicultural del Instituto Estrella del Mañana. Lo que presenciamos hoy es la prueba de que la educación va mucho más allá de los libros y las aulas. Se trata de conexiones, de comprender y celebrar nuestras diferencias, de reconocer que cada cultura, cada idioma, cada tradición enriquece nuestra experiencia colectiva». Aplausos entusiastas llenaron el salón. Este festival no sería posible sin el trabajo incansable de muchas personas. Nuestros profesores, empleados, alumnos voluntarios, padres colaboradores, a cada uno de ustedes, mi sincero agradecimiento. Emilio hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Soledad entre la multitud. Pero hay una persona en particular a quien debemos el corazón y el alma de este evento, alguien que nos mostró que el verdadero conocimiento no viene solo de diplomas o títulos, sino de la vida vivida plenamente, de las fronteras cruzadas, de los idiomas aprendidos, de las culturas abrazadas. Soledad Reyes, por favor, únete a nosotros aquí en el escenario. Un murmullo de aprobación recorrió el salón mientras Soledad, visiblemente emocionada, caminaba hasta el escenario. Doña Guadalupe, sentada en una mesa cercana, secaba lágrimas de orgullo. «Soledad», Emilio continuó, entregándole un sobre, «en nombre del Consejo Directivo del Instituto Estrella del Mañana, tengo el placer de formalizar tu nombramiento no solo como coordinadora de proyectos interculturales, sino también como directora de nuestro nuevo departamento de Estudios Globales y Lingüísticos, que será inaugurado el próximo año escolar». La sorpresa en el rostro de Soledad era genuina. No había sido informada sobre esta decisión, sobre esta nueva dirección para su carrera. Además, Emilio prosiguió, una sonrisa cálida iluminando su rostro, me gustaría anunciar que el instituto publicará todavía este año un libro relatando la extraordinaria jornada que nos trajo hasta aquí. Un libro que contará no solo sobre este festival, sino sobre cómo el conocimiento y la sabiduría pueden surgir de los lugares más inesperados, sobre cómo cada miembro de una comunidad educativa tiene algo valioso que aportar, independientemente de su función o título. Nuevos aplausos aún más entusiastas resonaron por el salón. Soledad, sin palabras, aceptó el sobre con manos temblorosas. A su lado, sorprendentemente, Mariana fue la primera en aplaudirla. Un gesto que simbolizaba no solo aceptación, sino el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre las dos mujeres. El festival se extendió hasta el anochecer, culminando con un espectáculo de danzas del mundo en el patio central, iluminado por cientos de linternas coloridas. Mientras los últimos visitantes se despedían y los alumnos comenzaban a desmontar los stands, Soledad encontró un momento de quietud en un banco bajo un árbol. El mismo banco donde, meses antes, Emilio la había visto conversando con Roberto en un idioma desconocido. ¿Puedo acompañarte? La voz de Emilio interrumpió sus pensamientos. Claro, sonrió, haciendo espacio para que se sentara. Por algunos minutos permanecieron en silencio, observando el movimiento a lo lejos, el cielo que oscurecía gradualmente, las primeras estrellas, que surgían. «No me consultaste sobre el nuevo departamento», Soledad finalmente comentó, su tono más curioso que acusador. «Quería que fuera una sorpresa», dudó súbitamente inseguro. «A menos que no quieras el puesto». «Claro que lo quiero», rió suavemente.
Es como un sueño que nunca me atreví a tener convirtiéndose en realidad. Te lo mereces, Soledad. Mereces todo esto y mucho más. La mirada que intercambiaron estaba cargada de emociones no dichas, de posibilidades futuras, de promesas silenciosas. ¿Sabes?, Emilio continuó, su voz más suave, el libro que mencioné, me gustaría que lo escribiéramos juntos. Tu experiencia, mi perspectiva como educador. Podríamos trabajar en él durante los fines de semana, tal vez en algún café tranquilo o en tu balcón con vista a la ciudad. Soledad completó, un leve rubor coloreando sus mejillas. ¿Recuerdas? De mi mención al balcón, quiero decir. Recuerdo todo lo que me dijiste, Emilio, cada palabra. El momento fue interrumpido por la aproximación de Roberto, acompañado por doña Guadalupe. Disculpen la interrupción, dijo el joven, pero queríamos despedirnos. Voy a llevar a doña Guadalupe de vuelta al hotel. Mi madre está esperando con el coche. Soledad se levantó para abrazar a su madre. ¿Nos vemos mañana en el desayuno antes de tu vuelo? Claro, hija mía. Doña Guadalupe sostuvo el rostro de Soledad entre sus manos arrugadas. Estoy tan orgullosa de la mujer en que te has convertido. Tras las despedidas, Soledad y Emilio volvieron a sentarse, más próximos ahora, sus hombros casi tocándose. Roberto llegará lejos, Emilio comentó. Cambiaste su vida, ¿sabías? Antes del grupo de conversación apenas hablaba en las clases. Ahora está a punto de embarcarse para un intercambio internacional. Nosotros cambiamos su vida, corrigió. Si tú no me hubieras dado aquella primera oportunidad, si yo no hubiera escuchado aquel rumor sobre la conserje que hablaba 10 idiomas, Emilio rió. Es increíble cómo pequeñas coincidencias pueden alterar completamente el curso de nuestras vidas. ¿Crees en coincidencias? Cada vez menos. Se volvió para mirarla directamente. Prefiero creer que ciertos encuentros son inevitables, que ciertas personas están destinadas a cruzar nuestros caminos, a transformar nuestras historias. La mano de él encontró la de ella sobre el banco, sus dedos entrelazándose naturalmente, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Como un director y una conserje multilingüe, Soledad susurró, una sonrisa jugando en sus labios. Como un hombre y una mujer que descubrieron juntos que la verdadera educación es un viaje compartido. Emilio aproximó su rostro al de ella, vacilante, como si pidiera permiso. Un viaje que espero apenas estamos comenzando. Cuando sus labios finalmente se encontraron, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Soledad Reyes supo que había encontrado finalmente su verdadero hogar. No en un lugar, sino en una persona, en una comunidad, en un propósito que trascendía todas las fronteras, todos los idiomas, todas las barreras que alguna vez la habían limitado. Y mientras el Instituto Estrella del Mañana se adormecía tras un día de celebraciones, dos almas que se habían encontrado, por casualidad, o tal vez por destino, sellaban el inicio de una nueva historia tan rica y multicultural como el festival que habían creado juntos. Una historia donde el conocimiento se entrelazaba con el amor, donde el pasado finalmente cedía lugar a un futuro brillante y lleno de posibilidades.